Hola, querido pueblo del Señor, bienvenidos a este ministerio un día más. Vamos a entrar en la presencia del Señor y a recibir aquel mensaje que el Señor tiene preparado para su pueblo el día de hoy. Amén. Oremos. Señor amado, te glorificamos, Dios. Te damos toda honra, toda gloria, todo honor, porque tú te lo mereces, oh Señor. Oh Dios, gracias por tu santa palabra. Eres bienvenido, Señor, a tu pueblo, a trabajar, a obrar en nuestros corazones, Señor. Danos a beber de esa agua que necesitamos, Señor, del agua de tu Espíritu Santo, y danos a comer de ese pan de vida que tú has preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Te glorificamos, Señor. Tu iglesia te anhela, tu iglesia te desea, Dios. Y, Señor, estamos atentos a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que te muevas con poder hoy en tu pueblo y la gloria siempre es para ti, Dios amado. Te adoramos, te damos gracias. Amén. Amén. Tú eres santo, Señor, digno de adorar, digno de alabar. Tu belleza es incomparable, Dios amado. Gracias. Tu pueblo te adora. Tus hijos, tus hijas te aman, oh Señor. Y el Señor pregunta a su pueblo, dime tú, ¿qué tú piensas que es tu verdadera necesidad? Te pregunta el Señor. Él desea que su pueblo en este momento tome un tiempo y medite en aquella necesidad que sienta cada uno de ustedes, que es una necesidad verdadera, una necesidad mayor, una necesidad que necesita la mano de Dios obrando en ella. Y el Señor dice a su pueblo, estoy trabajando en los corazones de mis hijos para hacer que estos corazones se vuelvan corazones tiernos, corazones compasivos, corazones amigables, corazones que van más allá de un deseo de querer hacer el bien. Dios está obrando en sus hijos y en sus hijas para que lleven sus palabras al cumplimiento, actuando con sus vidas en todo aquello que el Señor está trabajando en ustedes, dice el Señor. Porque yo estoy haciendo una obra de arte en el corazón de mi pueblo y estoy levantando corazones compasivos, corazones que saben hacer el bien con su prójimo, corazones que saben amar en una manera que no es egoísta. Y el Señor desea, pueblo de Dios, que tú pongas en práctica todo aquello que el Señor está desarrollando en ti, todo aquello que el Señor está trabajando en ti. Porque dice el Señor que por medio de la práctica es que se desarrolla aquella área de tu corazón para que sea más santa, para que sea de acuerdo al corazón de Dios. Y es por medio del poder del Espíritu Santo que se logra hacer esto. Y el Señor recuerda a su pueblo que todo aquel que ha creído en el Señor, que lo ha recibido como su Salvador, que ha sometido su vida a Él, ha recibido al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que les otorga ese poder para lograr desarrollar un carácter
que es sumiso, un carácter que es humilde, un carácter que es compasivo, un carácter tierno, un carácter amigable, un carácter amoroso, un carácter que busca el bien y no el mal, un carácter que busca hacer la paz con todos, un carácter que brota bondad. Y el Señor está trabajando en todas estas cosas en su pueblo, porque Él quiere, el deseo del Señor es que cada uno de nosotros caminemos en esta tierra demostrando la obra divina que Dios está haciendo en nosotros. ¿Y cómo vamos a demostrar nosotros esta obra divina que el Señor está haciendo dentro de nuestros corazones? Sino al ponerla en práctica. Y es esta obra divina que Dios está haciendo dentro de nuestros corazones. Es en la práctica de esta obra divina, en el poner en práctica todo lo que el Señor nos está enseñando, eh, todo lo que el Señor ha transformado en nosotros, es al ponerlo en práctica que el mundo va a poder ver que existe un Dios que es mayor a todo lo que está influenciando las vidas de las personas, que existe un Dios que sí es puro, que sí es verdadero, un Dios que sí es mayor a toda oposición satánica que pueda haberse levantado para destruir a las personas. Y el anhelo, el corazón del Señor para con su pueblo es que su pueblo pueda reflejar el amor de Dios más allá de las palabras y que su pueblo pueda ser diferente, pueda ser la luz que Dios quiere que resplandezca en los lugares de oscuridad. Si tal vez tú has escuchado algunas veces acerca de que Dios te llama a ser luz, Dios te llama a resplandecer, Dios te llama a brillar, pero no entiendes cómo hacerlo, el Señor en este momento te está diciendo cómo hacerlo. Es poniendo en práctica lo que Dios te está enseñando y lo que Dios está haciendo en ti. Si Dios te ha purificado en el área de la paciencia, entonces pon en práctica esa paciencia en tu diario vivir y haz que esa paciencia se empiece a desarrollar, empiece a crecer en ti, se empiece a hacer más grande, porque mientras más potencia alcanza esa paciencia que tú lleves, más esto va a impactar en una manera positiva a aquellos que necesitan entender cómo ser paciente en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de explosión, cómo ser paciente. Si el Señor tal vez está trabajando en ti con el dominio propio y Él desea que tú am, desarrolles más ese dominio propio, que puedas controlar tus emociones, controlar tus deseos carnales, dominarlos y no dejar que reinen sobre ti. De la misma manera, al poner en práctica ese dominio propio, tú empiezas a impactar las vidas de los demás, porque hay gente que no tiene al Espíritu Santo, no tiene el poder que proviene de Él para tener una vida, un carácter santo y una vida de santidad. Y al ver que existen personas que pueden tener estas diferentes cosas en una manera en la que ya han logrado practicarlas en una maduramente, ¿no? Eso impacta positivamente a aquellos que necesitan eh, ver una esperanza, que necesitan ver que sí se puede, que necesitan ver que no todos son iguales, que existe un pueblo santo que ha sido separado y escogido por Dios para cosas grandes, para hacer el bien, para llevar la paz, para dar amor.
para extender compasión, para ser misericordiosos. El mundo va de decadencia en decadencia, pero el pueblo de Dios va de gloria en gloria, dice el Señor. El pueblo de Dios va de victoria en victoria, reflejando el corazón de Dios y no solamente anunciando las buenas nuevas del Señor. Porque Dios quiere que su iglesia en estos últimos tiempos se levante a predicar un evangelio que lo estén viviendo, un evangelio que no sea solo de palabras, un evangelio que al ser hablado venga con poder, venga con unción, porque la persona que lo está hablando, lo está viviendo en su propia vida, lo está demostrando, lo está obedeciendo a ese evangelio que está siendo predicado, a esa palabra de poder que está siendo predicada. Y el Señor dice que no hay cosa más tremenda y más impactante en las vidas de las personas que la que un creyente predique la palabra con el poder, con la obediencia a esta palabra, con la sumisión total a Dios. El Señor dice, la gente está cansada, la gente está fastidiada de ver a un pueblo falso, de ver a un pueblo que engaña, que lleva una apariencia de santo. Y el Señor está arduamente obrando en nosotros para que cada uno de sus hijos, de sus hijas, podamos reflejar la palabra de Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones y ser la palabra a donde vayamos. Ser aquella palabra que estamos predicando. Porque eso es lo que va a impactar a este mundo que está en decadencia, a este mundo que está lleno de maldad, lleno de oscuridad. Entonces el mensaje del Señor para su pueblo es: hijos míos, pongan en práctica lo que yo les estoy enseñando. Vivan y desarrollen cada cosa que yo estoy haciendo en sus corazones, dice el Señor. Y yo voy a usar a aquellos que obren de esta manera para impactar las vidas de otros. Yo voy a usar al que me obedezca y ponga en práctica las palabras que yo le he dado y las viva. Esas acciones de mi pueblo santo son las que yo voy a usar para impactar a otros. Porque son acciones que demuestran que ustedes tienen un corazón que está sometido a mí, que ustedes llevan una vida de obediencia a mi palabra, que ustedes caminan en el Espíritu de Dios y no en la carne, que ustedes viven mi verdad y no solamente la están escuchando. Ustedes han sabido probar de mi verdad, dice el Señor, y ponerla en práctica.
Y eso es lo que el Señor les anima hoy a su pueblo a hacer. Medita en cuál es tu verdadera necesidad en este momento. Llama al Señor, pídele que obre en esa necesidad. ¿Qué necesita tu corazón en este momento? ¿En qué área tú necesitas cambiar? ¿Qué es lo que te cuesta tanto? ¿Qué es lo con lo que tú estás luchando? ¿Qué es lo que te hace falta? Deja que el Espíritu de Dios te ministre, que la palabra de Dios te sumerja en su verdad y te ayude a entender cómo puedes tú cambiar esa área de tu vida. ¿Qué es lo que te hace falta? Pídele al Señor que te lo dé. Y después pon en práctica aquella palabra que estás recibiendo del Señor, de parte de Dios. Ponla en práctica en tu vida. Llévala de haber recibido la palabra, de haberla escuchado, a ponerla en acción, a ponerla en práctica, para que pueda desarrollarse más y más esa área de tu vida a la manera de Dios y Dios pueda usar lo que Él ha hecho en ti para transformar a las almas. Amén. Este ha sido el mensaje de parte del Señor para su pueblo hoy. Espero que sea de bendición. Te doy gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Adiós.